Es Paulina Gisette Rodríguez López, alumna del quinto semestre Grupo B del Bachillerato Matutino de la Escuela Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza. Y hoy les hablaré acerca de un tema muy interesante, sobre las vanguardias literarias. A principios del siglo XX, las grandes tensiones entre los países de Europa se debían a la Primera Guerra Mundial y al surgimiento de ideologías socialistas que dieron origen a la Unión Soviética en 1917. Es en este contexto cuando surge en toda Europa un espíritu renovador y combativo que se manifiesta en el deseo de dejar atrás viejas formas de expresión, reflejo de un estilo de vida decimónico ya desfasado. Este anhelo desemboca en la aparición de una serie de movimientos estéticos que se engloban bajo el nombre de ismos de vanguardia. Surgen de esta forma una multitud de nuevas corrientes que se desarrollaron en todos artísticos, como la pintura, escultura, arquitectura, literatura, etc. Futurismo. Este fue un movimiento italiano que se dio a conocer el 20 de febrero de 1909, cuando el diario Le Figaro publicó en París el Manifiesto Futurista, escrito por el poeta Filippo Tommaso Marinetti. Pretendía expresar los valores y experiencias de la era de la máquina, velocidad, energía y fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y las artes. Las principales características de este movimiento fueron la libertad de la palabra como eje rector, la valoración de la escritura como fenómeno gráfico, es decir, visual, la destrucción de la sintaxis como principio fundador, la ruptura de la métrica, etc. Dadaísmo. Surgió en 1916 fruto del desaliento producido por los efectos de la Primera Guerra Mundial y del nihilismo imperante. Su máximo exponente fue Tristan Tzara, poeta rumano que provenía del futurismo y se manifiesta como un movimiento anárquico, confuso, ferozmente burlón, opuesto a las convenciones y fuera de toda lógica. Las principales características de este movimiento fueron protesta continua contra las convenciones de su época, actitud de burla total y humor, medios de expresión irónicos y satíricos, poesías ilógicas o de difícil comprensión, etc. Surrealismo. Inició en 1924 con la publicación del primer manifiesto surrealista por parte de Andrés Breton. En este manifiesto, el surrealismo se define como automatismo psíquico, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Sus características son: trata de mezclar la realidad con la ficción. Busca impresionar al lector con temas fuertes o chocantes. Se hace uso de la imagen y de la metáfora para obligar al lector a interpretar. Los sueños son fuente de inspiración poética. Se crean imágenes oníricas a través de metáforas sensoriales, entre otras. Cubismo fue basado en la técnica pictográfica de Pablo Picasso. En la literatura fue empleado por primera vez por el francés Guillaume Apollinaire y buscaba rehacer la realidad mezclando imágenes y conceptos de manera
manera aleatoria. El aporte más destacado de Apollinaire movimiento fueron: flujo de conciencia, hace la exploración de la mente del lector a través de las imágenes visuales que se le presentan. Es de carácter subjetivo y multidimensional. El autor usa múltiples perspectivas para que el lector vaya construyendo el significado de su creación. Hay fragmentación y dispersión de la obra creada. Creacionismo inició alrededor de 1916 por el poeta chileno Vicente Huidobro, que pretendía que el poeta sea un creador absoluto y no un imitador de la realidad. Su principal logro es el de liberar a la poesía de los años 20 del modernismo simbolista. Características: evitaba la anécdota y las descripciones, prefiriendo en cambio imágenes poéticas yuxtapuestas. Empleaba el lenguaje libremente. Persiguió una renovación del léxico en el que trabajaban los poetas. Prefirió el uso del punto y coma, etc. Expresionismo inició entre los años 1910 y 1925. Los expresionistas rechazaban el arte como representación de realidades externas y buscaban en su interior. Sus obras están impregnadas por el pesimismo, el inconformismo y la desesperanza. Entre los temas recurrentes, el amor, la locura, la guerra, entre otros. Alemania es fundamental para este movimiento, y en especial el escritor Bertolt Brecht. Características: los escritores expresionistas construyeron un estilo de protesta social con el que intentaron transmitir sus ideas críticas de la sociedad. Buscaban distorsionar las características objetivas de la realidad. Sus críticas estaban orientadas a situaciones generales, no a personajes particulares. Ultraísmo tuvo su origen en la España de 1918 como oposición al modernismo tradicional que imperaba en las letras XIX. El manifiesto del ultraísmo, titulado Ultra, un manifiesto de juventud literaria, se publicó por primera vez en la revista Cervantes en 1918. Lo firmaron Javier Bóveda, Guillermo de Torre, Fernando Iglesias, Edgar Eduardo, Pedro Iglesias Caballero, entre otros. En este manifiesto se exponen de manera programática los lineamientos que persigue el ultraísmo, definidos como la voluntad de un arte nuevo que supla la última evolución literaria, el novecentismo. Las características principales de este movimiento fueron: emplear la metáfora como base del poema, no utilizar frases medianeras, adjetivos y nexos inútiles, eliminar los ornamentos identificados con el modernismo. Se debían emplear imágenes poéticas rupturistas que se relacionaran con las novedades tecnológicas. Se debían emplear neologismos, símbolos matemáticos, palabras esdrújulas y palabras técnicas, y era necesario evitar las motivaciones personales y sentimentales. Gracias por su atención. Hasta pronto.